Eureka, realizó una encuesta. En una de sus preguntas se refería al sentir de los ecuatorianos y resulta que el 61% de toda la población encuestada tiene preocupación respecto a la pandemia, teniendo mayor porcentaje las edades, mucho ojo, entre 17 y 34 años, precisamente las edades de nuestros estudiantes universitarios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se prepara el país para lograr una gestión emocional efectiva frente a la pandemia? ¿Cómo estamos preparadas las universidades y la academia en general para lograr una especie de contención emocional a los estudiantes universitarios? Bueno, precisamente para eso vamos a hablar hoy con nuestra panelista invitada, la doctora Gisela Pantaleón, psicóloga jurídica y doctoranda de la Universidad de Córdoba, de España, con una amplia trayectoria y experiencia en temas psicológicos, familiares y de adolescentes y de jóvenes. Y nuestro moderador estrella del día de hoy. Gracias, Carlos Luis, por aceptar nuestra invitación. Les presento al abogado Carlos Luis Vázquez, quien estará al frente de la moderación de la tarde de hoy del evento. Estamos todos participando en esta tarde. Carlos Luis es director de Modelo Noticias y presentador de televisión. Ya le damos paso a Carlos Luis. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, es un placer. Cordiales saludos para usted, estimada doctora Doris Ceballos. Gracias por la invitación. Amigos y amigas, cordiales saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al foro virtual Contención Emocional a los Estudiantes Universitarios. Y vaya que el mundo cambió. Nunca nos imaginamos que por primera vez el mundo iba a tener tantas limitaciones, o para ser más específicos, los seres humanos. Limitaciones en sus derechos propios como ser humano, libertad de movilidad, de acceso a alimentación, de limitación de relaciones interpersonales. Y vaya que nunca nos imaginamos que iba a ser tan costoso poder acceder a respiración. Así nos puso esta pandemia, pero en busca de retomar en cierta medida los nuevos rumbos en los desafíos que nosotros empezamos a aceptar en medio de cada uno de los campos en los que nos desarrollamos, hay siempre unas pautas importantes que los profesionales nos pueden dar. Y hoy justamente nos aboca precisamente conocer esta temática para lo que será el desconfinamiento, pero principalmente la nueva normalidad. Saludamos la participación de todos ustedes, a nuestros compatriotas de Ecuador, a los amigos de Estados Unidos, México, España, Argentina, República Dominicana, Egipto, Chile, Perú, Guatemala, Bolivia, Colombia, Paraguay, Argentina y Corea del Sur. Vaya, más de 3 continentes juntos a nivel de la academia, justamente el sentido de esta conexión virtual. A todos ustedes, estudiantes, profesores, autoridades, invitados especiales presentes en esta conexión virtual. Gracias por participar y una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas. Agradezco la presencia de la doctora Gisela Pantaleón. Ella es psicóloga jurídica, doctoranda en la Universidad de Córdoba, España, quien con su vasta experiencia y amplios conocimientos, hoy sin duda nos deleitará con su extraordinaria ponencia y nos orientará ante los nuevos retos y las principales problemáticas que los estudiantes y quienes están inmersos en la educación deben tal vez sortear o dejar en un claro en medio de estos nuevos retos. En tiempos de cuarentena, los estudiantes universitarios enfrentan desafíos a nivel personal, familiar, económico y académico, con los que tienen que batallar cada día mientras sostienen su vida estudiantil, la que también se vive a la par. Y este foro busca justamente poner a disposición de ustedes una mirada a sus realidades y presentar también alternativas para sobrellevar la vida, no solo durante la cuarentena, lo que hoy estamos viviendo, sino en el cercano desconfinamiento y nuestra nueva vida. Por esto y más, es oportuno este magno evento académico. La organización del programa Educación Global, con el Vicerrectorado Académico de la Universidad Laica
Eloy Alfaro de Manabí, aporta un diálogo, discusión y debate académico respecto a nuestras realidades. Recordemos que este evento académico cuenta con el aval de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMCI, la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, SLADE, la Red Mundial de Jóvenes Políticos y el Espacio de Mujeres Líderes en Educación Superior, en MULIES. Antes de dar paso a nuestra magna conferencista o panelista, quiero brevemente explicarles cuál es la metodología con la que trabajaremos a lo largo de este foro virtual. Presten mucha atención. De manera rápida, hemos ya procedido a deshabilitar sus micrófonos, así como sus cámaras, con el objetivo de poder garantizar una óptima conectividad. Receptamos a partir de este momento sus preguntas por el chat de la conexión y nuestra brillante panelista realizará su exposición y luego habrá un tiempo para que responda justamente esas inquietudes que ustedes enviaron a través del chat. Y al finalizar, realizará una intervención a modo de cierre. Asimismo, en la parte final del foro, por favor, les pedimos que llenen una encuesta que pondremos a disposición de ustedes y que será muy útil justamente para posteriormente hacer un seguimiento de los conocimientos hoy adquiridos. Nuestra panelista de hoy es la doctora Gisela Elizabeth Pantaleón Ceballos, ecuatoriana, doctora en Psicología Jurídica por la Universidad Central, magíster en Educación Superior por la Universidad de Guayaquil y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Sociales Jurídicas y en la Universidad de Córdoba, España. Ha participado en un sinnúmero de seminarios, talleres, capacitaciones y cursos en diferentes partes del mundo, tanto como ponente como también asistente. Además, tiene un artículo publicado en la revista Frontier Psychology con el tema Predictores psicólogos del bullying en adolescentes de escuelas pluriculturales, un estudio transnacional entre España y Ecuador, así como el capítulo del libro Bullying étnico-cultural, variaciones en función del género y el curso escolar. De igual forma, el capítulo 6 de discriminación y la exclusión social del libro Acoso escolar, ciberacoso y discriminación. Aportó también el manual del servicio al cliente de la editorial Mar Abierto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, así como en el fortalecimiento de las capacidades de los docentes en la formación práctica en la revista Gnosis. Y mucha atención porque también en el 2015 escribió en la editorial académica española con el título Hacia la formación del nuevo docente, tendencias y horizontes. Goza de una vasta experiencia en la docencia universitaria. Actualmente es docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pero pasó por el Proyecto Nacional de Nivelación CENESID en Oleán y en la Armada del Ecuador en la Escuela de Aviación Naval Manta. Vaya que me llevaría horas y horas hablando de nuestra magna panelista hoy, pero creo que venimos a escucharla a ella y a deleitarnos con el conocimiento que nos impartirá. Doctora, qué gusto saludarla, bienvenida al panel Contención Emocional a los estudiantes universitarios. Perfecto, vamos a ver si podemos retomar. Vamos a ver si podemos retomar la conexión con la doctora para de esa forma poder iniciar con el desarrollo de su exposición. Reiteramos el agradecimiento al Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, quienes ya a semana consecutiva realizan este tipo de paneles que justamente, o foros, que justamente busca aportar en estos tiempos difíciles. Por eso es importante el objetivo claro y hoy nos apuntan justamente a eso, no solo a el vicerrectorado administrativo, sino también la organización de este programa de educación global que crece
a pasos agigantados y que hoy marca una hoja de ruta de cuáles son los pasos a seguir en esta nueva fase y que cae como anillo al dedo justamente esta temática cuando estamos en semanas importantes en el inicio de un nuevo periodo educativo, al menos en el Ecuador y en otras partes del mundo, de a poco están retomando las actividades con las decisiones que tomen los gobiernos centrales con base a los informes que presentan las autoridades sanitarias en medio de esta pandemia que en realidad nos ha golpeado en muchos aspectos. En muchos aspectos. Vamos a retomar entonces el contacto. Vamos a retomar el contacto con la panelista, la doctora Gisela Pantaleón, para que pueda iniciar con su exposición. Yo felicito una vez más la presencia de todos ustedes en este panel. Vaya que es admirable que conceptualicen que el ser humano, a lo largo de su historia, siempre ha necesitado actualizar conocimientos. Y es que la educación es tal cual como cuando remamos contra la corriente. Simplemente, si lo dejamos de hacer, se retrocede. Y en esta fase de confinamiento, muchas personas han profundizado en otros aspectos de su vida, con el objetivo de poder llenar vacíos, de poder reforzar conocimientos y principalmente irse adaptando o proyectando a la adaptación a la cual hoy hacemos frente en medio de esta pandemia del COVID-19. Reitero el agradecimiento a los amigos de los diferentes países que durante todos estos días se han estado inscribiendo para ser parte del foro. Ya tenemos cerca de 700 personas, 700 participantes de diferentes partes del mundo, Tenemos amigos, como les decíamos, de diferentes partes del mundo y que ya están justamente enganchándose a la transmisión, a esta conexión virtual. De acuerdo a lo que nos informaba nuestro equipo técnico de los foros que se han efectuado, este es el de mayor acogida. Alrededor de 1.200 personas se han inscrito y, como les decía, estamos superando las 700 personas ya conectadas a lo largo de este foro que arrancó hace pocos minutos. Ya les contaba un poco la experiencia, la trayectoria que tiene nuestra panelista, también el esfuerzo por parte del Vicerrectorado Académico y de todo el equipo organizativo, más las organizaciones que también prestan el aval para el desarrollo de este foro virtual. Ahora sí la tenemos a la doctora Gisela Pantaleón. Por favor, desactiva su micrófono. Doctora, bienvenida, es un gusto, es un placer. Aquí con muchas ansias de poder recoger sus criterios y ampliar los conocimientos en medio de esta temática muy interesante, la contención emocional a los estudiantes universitarios. Bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias. Mil disculpas por una falla técnica. El mundo que queremos ganar, el mundo que deseamos es posible, es real y es tuyo. Bienvenidos, señores estudiantes, compañeros, todos de la universidad. El carácter se mide en las situaciones difíciles. El héroe jamás se doblega, incluso en las circunstancias más duras. ¿Alguien tiene el control de mi pantalla? Ante la noticia de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia por causa del coronavirus, esta situación generó un gran impacto en las personas, activando su estado de alerta. Este estado de alerta genera en nosotros una crisis emocional. Esta crisis emocional nos hace sentir vulnerables, indefensos y afecta hasta momentáneamente nuestra habilidad de procesar la información y los afectos. Por eso es que en una primera instancia, toda información que recibíamos por las redes nos afectaba cada día más, agravando más la crisis emocional. Esta desorganización psicológica que bloquea nuestros recursos psicológicos, emocionales, que generalmente nosotros utilizamos en nuestra vida habitual para resolver los conflictos y todo aquello que se nos presenta en la vida diaria,
Este bloqueo será transitorio. Este se irá superando en la medida que vayamos comprendiendo cómo cuidarnos con las medidas básicas y cómo adaptarnos a los cambios que demanda este nuevo estilo de vida. Este problema del COVID y el confinamiento ha afectado mucho la salud mental a nivel del mundo. Hoy les quiero compartir datos de investigaciones realizadas en China, España, Italia, México y Brasil, que coinciden en la aplicación de instrumentos que estaba destinado a identificar los niveles de ansiedad y depresión. Como podemos ver en la pantalla, los países que presentan más niveles altos de ansiedad, depresión y estrés es Brasil y México, en contraste con España y China. Estos países, el impacto en estos países les cogió de golpe, nosotros tuvimos tiempo para prepararnos. En el caso de Ecuador, no existen datos reales acerca del impacto de la salud emocional por COVID y confinamiento, pero sí es real que tenemos una población joven del 31% de la faja etaria de los 20 a los 39 años. En ese grupo de población en joven se encuentran nuestros estudiantes, muchos padres de familias, la clase trabajadora. Pero esta población joven es la que más presenta en otros países afectación en el estado de salud mental. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? El vacío de datos reales nos impide tener intervenciones específicas. Es por eso que al final de esta charla me gustaría que ustedes nos colaboraran respondiendo a una encuesta que está destinada justamente a identificar estos criterios de ansiedad, de depresión y de estrés, síntomas que todos hemos tenido a partir de la declaratoria de emergencia. Esta emergencia ha cambiado todo aquello que nosotros teníamos planificado. Teníamos planificado nuestras actividades laborales, nuestras actividades académicas, personales. Cuando esto empezó por febrero, nosotros recién estábamos iniciando un nuevo año, felices, con muchas metas, con metas de viajar, con metas de nuevos estudios, pues todo esto ha cambiado. El distanciamiento de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestras relaciones sentimentales nos afecta. La convivencia familiar y la pérdida del empleo golpea duramente la organización económica de los hogares en el Ecuador. Sumado a esto, la muerte de familiares, de amigos, de vecinos, va haciendo una cadena de emociones que nosotros no podemos afrontar con nuestros propios recursos. La crisis sanitaria y económica que vemos a diario a través de las noticias de los canales locales, a través de las noticias de YouTube, a través de una serie de medios, nos aumenta mucho más esta sensación de desamparo, de inestabilidad. Y con todo esto vamos a enfrentar, ya estamos enfrentando una nueva forma de trabajar, el teletrabajo y la educación virtual. Todas estas nuevas realidades, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto? Nosotros, los ciudadanos de un país, de una nación, somos el capital humano. En este tejido social donde interactuamos estudiantes que a la vez pertenecen a una familia cuyos miembros a la vez son trabajadores, todos pertenecemos a una sociedad, el estudiante activo y proactivo desde su rol, la familia con sus valores y la sociedad en su estructura. Existe entre ellos una influencia bilateral que va marcando nuestro accionar. Los hombres que asumen grandes desafíos deben aprender a menudo a soportar grandes consecuencias. El desafío para los estudiantes universitarios, uno de los más grandes desafíos que debemos enfrentar, y los estudiantes universitarios enfrentar la adversidad en las interacciones y efectos entre las personas y las situaciones. Por ejemplo, el desafío de las interacciones que él tiene que llevar a cabo a través de su educación virtual con sus compañeros, con sus profesores, con los miembros de su familia y en diversos contextos, el contexto virtual, el contexto familiar y muy pronto cuando pasemos del color de semáforo a la interacción en la sociedad.
Esto nos va a generar otro estado de ansiedad, que es el miedo a contagiarnos, el miedo a perder la vida, el no saber cómo nos vamos a poder interactuar de aquí en adelante y cómo nos podemos preparar justamente con medidas de contención y de afrontamiento, pero no solamente a las emociones, sino también a los problemas. Afrontar un problema es saber manejar una situación que nos genera estrés. Esta situación nosotros la manejamos con nuestros recursos psicológicos y sociales, con un fin de tener una mejora en nuestra calidad de vida y en el bienestar. No podemos dominar los factores externos que tenemos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, afrontar no es lo mismo que dominar. A veces decimos, tienes que tratar de dominarte, tienes que tratar de no pensar, trata de no tomarle importancia, mejor ignora lo que está pasando. Esas no son medidas de contención, son medidas de evitación, que lo único que hace es que el problema se pueda convertir en una bola de nieve, que luego no lo vamos a necesitar de muchos más recursos, inclusive de más personas para poderlo solucionar. Me gustaría en este momento, después de esta parte de la intervención, me gustaría interactuar con los señores estudiantes con ciertas preguntas. ¿Qué puedo hacer para afrontar mis problemas desde mi rol de estudiante? Me gustaría preguntarle a los estudiantes cómo ellos se están preparando para enfrentar la educación virtual desde su rol. ¿Puedo leer los mensajes? Me gustaría que los estudiantes me contaran cómo se están preparando desde su rol de estudiantes. Creo que no tengo que continuar. Pues desde mi rol de estudiante, es importante que tomes en cuenta tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida en este momento a lo mejor cambia la forma en cómo lo vas a conseguir, pero lo que no puede cambiar es la meta. Esto te lleva a prepararte de manera activa. ¿Cómo te puedes preparar? Es importante que salgamos de nuestra zona de confort. La zona de confort generalmente es el espacio, las acciones, las rutinas que ya conocemos. En esas nos sentimos seguros y protegidos. Si permanecemos de alguna manera o nos apegamos mucho a esa zona de confort, lo que vamos a tener es mucho miedo y mucha resistencia al cambio. ¿Cómo puedo hacer? Prepararme, leer libros, asistir a conferencias, buscar información confiable. De esta manera, esta información me va a ayudar a tener otra perspectiva de cómo puedo llevar mi proceso académico y mi proceso de vida. Planifica tus espacios, planifica la organización de tu tiempo. ¿Cómo te vas a poder organizar ahora con este nuevo desafío? Implícate en tu proceso de aprendizaje de manera activa y proactiva. Yo pude ver el video acerca del rol del estudiante frente a la pandemia y escuchaba de los jóvenes muy atentos que ellos decían que este no era momento de miedo, que era momento de alcanzar sus objetivos, de aprender de los errores, de continuar, de seguir adelante. Pues exactamente, eso es implicarse y asumir ese desafío, pero hay que asumir el desafío desde el querer, poder y merecer. ¿Qué significa desde el poder, querer y merecer? Porque tenemos que tener muy claro que lo que somos no lo define las opiniones ni las críticas a las que estamos expuestos, sino lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, yo lo puedo lograr, no soy mis errores, no soy mi pasado, soy el aquí y el ahora. Los jóvenes tienen una particularidad, que generalmente siempre se están enviando mensajes negativos como el no puedo, como el esto no es para mí, a lo mejor no lo voy a lograr. Y eso va haciendo surcos negativos que inmediatamente que usted enfrente una situación, lo que va a tener es la respuesta automática del no puedo, a lo mejor esto es para mí, o esto es mucho para mí, yo no lo podré lograr.
¿Qué puedo hacer para afrontar mis emociones desde mi rol de estudiante? Bien, pues las emociones, los sentimientos y las pasiones son cuestiones muy importantes que muchas veces anulan mi juicio y mis decisiones. Pero en este caso, para poderlas afrontar, es necesario que yo las reconozca. ¿Cómo reconozco mis acciones? Pues, ¿cómo estoy con mis sentimientos, mis recuerdos? ¿Cómo están mis emociones de alegría, de ira, de rencor? Eso es muy importante. Muchas veces guardamos y almacenamos situaciones del pasado que pudimos atravesar en la infancia, en la adolescencia, en situaciones sentimentales, en situaciones del hogar. Eso hace que usted guarde estos recuerdos y le generen ciertas respuestas ya automáticas. Pues no, hay que perdonar, hay que pasar la página. A veces olvidar es mucho más duro y usted mientras más intenta olvidar, esto se va más en su contra. Por eso es mejor pasar la página, perdone, y cuando usted perdona aquello que le haya pasado en su infancia, en su adolescencia, inmediatamente usted deja de restarle importancia a las personas que intervinieron en aquello que a usted le lastimó. Es importante que usted focalice sus pensamientos positivos que le permiten un control de aquello que usted se desea plantear. Nosotros miramos el mundo desde nuestro interior. Desde nuestras lámparas, que son los ojos, miramos todo. Pero si lo miramos desde una forma negativa, en base a nuestras experiencias negativas, vamos a mirar todo como una amenaza permanente. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La actitud de mirarlo de manera positiva, de mirar como una oportunidad de aprendizaje, de cambios. Eso hace que usted confíe más en sus recursos, en su potencial, y su autoestima lo mantiene con los pies en la tierra. Por lo tanto, sugiero como medida de afrontamiento de las emociones, jóvenes, compañeros universitarios, maestros, profesores, enfoque su atención y su energía en el querer, en el poder y en el merecer, porque usted se merece. El mundo que está afuera es real, es posible y es suyo. Despierte la chispa de la voluntad. La voluntad es esa capacidad de predisposición que nos lleva a poder cumplir aquello que nos planteamos. La chispa de la voluntad, con su autoestima, con el reconocimiento de sus emociones, con el perdón de lo que se merece y el autocontrol, lo convierte en una persona poderosa, que ejerce influencia y luz sobre las personas que están a su alrededor. ¿Qué puedo hacer en la convivencia familiar? Desde mi rol de estudiante. Cada familia tiene una realidad, tiene sus características culturales, sus creencias, sus normas. La familia es la única institución que se maneja con sus propias normas, a pesar de que exista una constitución en un Estado. Es conocido por todos que si el Estado prohíbe el maltrato y ciertas cuestiones, pues en la familia se sigue dando. Pues es importante que como miembro de mi familia reconozca estos potenciales de mi familia y aquellos recursos internos y externos que nosotros tenemos como familia, buenos y malos. ¿Para qué? Para en un trabajo en equipo, dentro del respeto, de la individualidad de cada uno, del conocimiento de la forma de ser, podamos llegar a acuerdos a través de la diplomacia y la cortesía. Las respuestas violentas no son bajo ningún concepto una manera de responder a los problemas. En esta pandemia en nuestro país ha habido en el mes de marzo hasta abril más de 157 llamadas diarias de auxilio de violencia familiar. Pues vemos que en este tipo de situaciones como el confinamiento, pues se exacerban las emociones, la capacidad de tolerar, la capacidad de cohesión familiar. Es humano preocuparse y estresarse y no saber qué hacer, pero lo que está dentro de mi control sí son mis emociones, mis respuestas a los problemas. El trabajo en equipo es muy importante. En el foro de desafíos de las mujeres, pude notar que se ha aumentado la carga de trabajo en las mujeres en esta cuarentena. Entonces, ese trabajo en equipo, la distribución de las actividades entre los miembros de la familia,
puede ayudar a la mujer a liberarse de carga. Los hijos, el esposo y todos aquellos que son miembros de la familia son parte de la misma y tienen responsabilidades compartidas. Los estudiantes, los jóvenes deben asumir su rol como parte de la familia, pero no solamente un rol como de estudiante que le dedica su tiempo al estudio, sino también dentro de las responsabilidades que tiene en su casa, y no solo un rol de participación, sino también una postura dentro de su familia, una postura de respeto, una postura de comprender qué son los eventos que le está afectando a su papá, a su mamá, a sus abuelos, respetar y reconocer que una falla de cada uno de nosotros puede afectar en este momento la vida del otro. Es importante que tome la postura con el fin de proteger a su familia. Todas estas características permiten que una familia se cohesione, se sienta unida, que pueda no solamente convivir, sino que pueda cohesionarse bajo sus reglas, bajo sus normas, entendiendo la individualidad de cada uno, reconociendo las necesidades de cada uno de sus miembros, atendiendo las mismas en la medida que es posible. No solo esperar a que existan problemas de enfermedad, de conflictos entre la familia o factores estresantes para poder regresar a mirar a nuestros hijos, a ver qué es lo que le está pasando. Está durmiendo mucho, se está engordando, se pasa muchas horas viendo televisión, está muy callado. Eso es cuando nosotros no estamos mirando el lenguaje de nuestros hijos y dejamos que solamente en ese tipo de momentos nos podemos observar. El estudiante es parte de esta sociedad, así como somos todos. ¿Qué hace desde su rol? Pues participar como miembro de esta sociedad. ¿Y cómo participa? Pues el estudiante no solo puede participar con acciones, sino que debe ya empezar a ser parte de los espacios de participación, de cogobierno, los espacios donde él pueda decidir lo importante de su ciudad, lo importante de su universidad. Hay que participar con mucha ética y responsabilidad en la participación estudiantil, en la toma de decisiones desde su curso, como facultad, como universidad, como su barrio. Es importante que usted comunique aquellas ideas, aquellos proyectos en los que usted ha participado, que pueda comunicar resultados a su familia, a su barrio, a sus vecinos, compartir, y que aquello que usted aprenda, se esté preparando, todo aquello, ese conocimiento, todas esas experiencias, sean encaminadas a resolver problemas, tanto en su familia como problemas en su contexto. Cuando nosotros estudiamos para poder transformar la sociedad. No estudiamos para solamente alcanzar un puesto de trabajo y tener una aspiración de un sueldo y de tener cierto crecimiento y desarrollo en cuanto a obtener bienes. Hay otro tipo de necesidades que la necesidad de participación, la necesidad de entendimiento, la necesidad de progresar, de aprender. Entonces, ¿cómo es mi participación? De esa manera. También nosotros en la sociedad debemos crear espacios de ética y de confianza para los jóvenes, porque en este momento tan delicado, los jóvenes quizás se desmotivan a participar porque no hay confianza en estos grupos de participación. Todos aquellos, toda sociedad, somos responsables de poder proponer a nuestra juventud espacios abiertos donde ellos puedan demostrar, dirigir, tomar decisiones y resolver aquello que nos aqueja. Es una responsabilidad nuestra y en este momento se hace mucho más urgente la ética y la responsabilidad como eje transversal de todas nuestras acciones. En conclusión, como estudiante, dentro de este afrontamiento de sus problemas, de sus emociones, confía en sus recursos personales. ¿Cuáles son sus recursos personales? Sus habilidades de comunicación, sus habilidades sociales, su capacidad asertiva para poder comunicar lo que siente, para poder expresar, la capacidad para resolver los conflictos, adáptate a los cambios,
La voluntad y la predisposición es muy importante para que tú puedas apegarte a tus cambios, a tus objetivos. Y si lo que se está pasando rebasa tus capacidades, tus emociones y sientes que realmente no puedes, pues hay que buscar ayuda. Busca ayuda en profesionales, busca la guía de un guía espiritual, de un consejero familiar, o si tienes en tu familia un miembro en el que tú confías, busca una ayuda. En la universidad tenemos el Departamento de Bienestar Estudiantil, hay los tutores de tu curso, entonces existen personas que están prestas a poderte escuchar de forma empática y poder guiarte de alguna manera con aquello que te está pasando. Pero si evadir el problema, olvidarlo o callarlo, no te va a dar soluciones. En cuanto a la familia, es importante, familia, fortalecer el círculo de confianza de la cohesión familiar. Nosotros como familia en este momento somos los que contenemos emocionalmente a nuestros hijos, y en la universidad los profesores de manera virtual somos los que contenemos a los estudiantes. Y los estudiantes a la vez contienen a su familia, se contienen entre amigos. Como podemos ver, es un tejido de interacciones y los efectos que tengamos entre nosotros nos va a favorecer. ¿Cómo yo puedo fortalecer el círculo de confianza? Pues atendiendo las necesidades de los miembros de mi familia, viendo sus cualidades, sus virtudes, no atacando los errores que ellos cometan. Sabemos que en este momento la pérdida de empleo y la situación económica es algo que frustra mucho. Pues bien, eso no va a cambiar si usted tiene un trato no amable, no diplomático con sus hijos, esa situación no la va a cambiar. Es importante trabajar en equipo, ponerse de acuerdo, buscar soluciones en conjunto, replantear la economía de la casa, priorizar los gastos. La educación es una inversión, no es un gasto. En este momento necesita del internet, del acceso, de las herramientas, de los instrumentos para los jóvenes, pero se puede organizar en una casa. La sociedad, estamos en deuda con los jóvenes. La sociedad es el ente donde se generan los espacios de participación y confianza, y con mucha ética y responsabilidad. Nos preguntamos siempre que no tenemos líderes jóvenes. Los líderes están ahí, pero son los espacios de la sociedad que tienen que estar abiertos para que ellos puedan participar. La pérdida de credibilidad y de confianza también afecta las emociones, porque si todos nos ponemos a mirar los que siguen en las redes, pues ya podemos ver la cantidad de comentarios y todo eso afecta ¿a qué? ¿Cómo se sienten los jóvenes? Desesperados, desamparados, a nivel del sistema macro como país, que cómo van a ser, que si van a tener oportunidades, se está diciendo que se corta empleo. Eso nos corresponde a la sociedad. Esa parte tenemos que trabajar, la familia con su círculo de confianza, con los valores, con las formas de resolver los problemas, enseñan a sus hijos luego a resolver los problemas de manera ética también en la sociedad. Somos un tejido que de la misma manera nos contenemos y de la misma manera podemos salir adelante. No es más fuerte ni más inteligente, ni la más inteligente de las especies la que sobrevive. Es aquella que se adapta mejor al cambio. En este momento, todas las acciones que hagamos para adaptarnos son las que nos van a dar tranquilidad, vamos a poder recuperar nuestras rutinas y eso nos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos. Katiuska, aquí el autoaprendizaje, quisiera responderle aquí unos mensajes. El autoaprendizaje es el eje principal donde podemos sobrellevar esta emergencia en los estudios. Efectivamente, hablaba de la zona de confort y la zona de aprendizaje. Quedarnos en lo mismo de siempre, estar aferrados a las mismas actividades, a las mismas formas, es un choque primario. Una vez que vayamos aprendiendo a manejar las herramientas, desarrollando nuevas habilidades tecnológicas, pues vamos a ir superando. No nos vamos a dar cuenta cuando en un momento, especialmente los adultos,
ya tenemos un mejor manejo de estas tecnologías. Katiuska Marisela me dice, ¿será que cuando termine la cuarentena tendremos esa vida social con nuestros compañeros y amigos que tanto queremos dar un saludo normal, avances? A veces tengo miedo de que ya no tengamos la misma comunicación. Para Katiuska, te diré que no vas a tener la misma comunicación por un tiempo, pero luego que ya podamos, que ya los científicos, los epidemiólogos encuentren la cura para el COVID, este distanciamiento social se va haciendo en un mejor acercamiento, pero hasta tanto no esperes, disfruta ahora de la comunicación y de la compañía con tus amigos. Estas herramientas como Zoom, como Teams, el WhatsApp, el Messenger, el Facebook, nos permite mantenernos cercanos. Pueden escuchar música juntos, pueden reunirse, la familia, se hacen llamadas. Esperar a que todo se normalice sería un error, porque esta situación nos está demandando cambios, nuevas formas de socializar, nuevos encuentros entre nosotros, nuevas formas de nuestros lazos afectivos. Nuestros lazos afectivos no se debilitan con el distanciamiento, se hacen mucho más fuertes. Extrañamos más, necesitamos más, añoramos más ver a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros esposos, añoramos más nuestros hermanos, valoramos ahora mucho más nuestras reuniones, nuestras visitas. Ese sentimiento hace que, sin darnos cuenta, de manera invisible, hace mucho más fuerte el lazo afectivo. Y sin que ustedes se den cuenta, los está conteniendo emocionalmente. Pues hay que seguirlo manteniendo. Quizás no vas a sentir las mismas respuestas afectivas de la necesidad de contacto, pero sí vas a sentir emociones de ver a las personas que quieres a través de estas herramientas. ¿Hasta qué punto, para Katiuska Marisela también dice, hasta qué punto nos puede afectar estos malos recuerdos en nuestra vida? Te decía que si empiezas a mirar las cosas como un mal recuerdo, pues te va a afectar. Esta también es una oportunidad. Dentro de las situaciones difíciles hay la belleza oculta. Aquello más terrible que nos pudo haber pasado es la pérdida de nuestros familiares, pero dentro de eso hay una belleza oculta. Katiuska, no te dejes dominar por el pensamiento negativo. Dan Anchundia dice, unas maneras que utilizo para prepararme en estas clases virtuales es el orden de mi tiempo, ya que si tengo el tiempo adecuado puedo evitarme el estrés muy bien. Eso se refiere a prepararte y planificar, implicarte y asumir el desafío. Aquí hay otro estudiante que me habló una cosa muy personal, que tiene un diagnóstico de TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo puedo llevar estos estudios, cómo puedo conllevar estudios ligados actualmente a la situación en que vivimos? Pues en el caso que tengas un diagnóstico de TOC, yo te sugiero que tienes que acudir a un especialista. Necesitas un tipo de tratamiento mixto entre el especialista terapéutico y medicación. El estudiante definitivamente debe ser un líder, sí. Esa es la actitud. La educación es una cuestión de actitud. Marjorie Alcibar, que quisiera que le compartan el material. Muy bien. Dice que cómo se propondrían los espacios de participación que no sean exclusivamente en los momentos de clases. ¿Cómo se propondrían, los espacios de participación? Pues eso es un reto para las facultades, cómo pueden proponer a sus estudiantes, así como los profesores nos reunimos para tener momentos de esparcimiento, pues nosotros podríamos como tutores también reunirnos con los estudiantes para trabajar situaciones, aquello que les aqueja. Las tutorías serían un buen momento, un buen espacio para poder trabajar, pero no necesariamente temas académicos, sino también temas personales. ¿Cuál es la mejor forma para poder interactuar con las personas mediante la situación que estamos atravesando? Pues tienen estas herramientas que son las que les permite acercarse, el teléfono, el WhatsApp. ¿Qué pasaría con las familias que tienen violencia doméstica? ¿Cuál sería la solución en caso que alguien de nosotros que somos estudiantes sufran de eso? Pues bueno, esa es una buena pregunta y me gustaría respondértela. La violencia doméstica, como te dije hace un momento, la violencia no es una respuesta bajo ningún concepto.
Cuando existen violencias domésticas ya hay una violación de derechos, y las violaciones de derechos no se tratan a través de programas terapéuticos psicológicos ni contención emocional. Eso tiene una sola salida, que es que la mujer que está recibiendo violencia, si es la madre, pues debe acudir a los organismos que tiene, que le garantizan su derecho a la libertad y a vivir una vida tranquila. Eso es una cuestión de derechos que como psicóloga firmemente me mantengo en que eso no es negociable a través de un proceso terapéutico. Y si es la violencia contra los hijos, de igual manera. ¿Cómo incentivar a los estudiantes desmotivados que están pasando por crisis económica, violencia familiar, por la desesperación de todos los problemas que provoca esta pandemia? Pues la violencia familiar, acabé de decir que no es un tema de asunto terapéutico, es un tema de derechos, y la situación económica es una crisis que realmente no tenemos el dominio sobre eso, pero pueden existir alternativas de rehabilitación de la actividad económica. He visto que el Estado está proponiendo préstamos y también hay una serie de cursos que está dando la Cámara de Comercio para ver cómo las personas pueden establecer ciertas actividades. Y con esto me quisiera despedir diciéndoles que motivo a todos ustedes, estudiantes, compañeros, a todos y cada uno de ustedes a empoderarse de sus proyectos de vida. Hay que dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos. Solíamos diseñar formas para llegar a la luna. Ahora nos adaptamos y replanteamos nuestras actividades sin salir de casa. Tenemos el poder de cambiar eso. Estudiantes, es importante que ustedes se aferren a su proyecto de vida. Volver a estudiar es un privilegio en un país donde el 70% de su actividad económica está detenida. Reactivar la educación es un privilegio y es una responsabilidad. Por lo tanto, llevémoslos con mucha voluntad, con mucha responsabilidad y ética, porque este país necesita mucho de aquellos que se preparan, de aquellos que seguimos trabajando para poder recuperar esa normalidad que muchos anhelan, pero ya no va a ser normal, va a ser mejor. Cuando nos encontremos nos vamos a querer más, vamos a haber superado esto, nos hace mucho más fuerte. Salir de esta pandemia sin haber perdido las ganas de vivir, sin haber perdido los lazos familiares, los lazos de amigos, nos hemos matriculado, hemos vuelto a empezar, estamos trabajando, ya hemos ganado. Ya le hemos ganado al miedo, porque hemos aceptado el desafío. Les agradezco muchísimo. Antes de irme, les recomiendo estos libros: El poder del pensamiento positivo, El hombre en busca de su sentido, El secreto de la autoestima, Mujeres que corren con lobos. Es un libro muy importante para las mujeres. El poder del ahora. Su vida es aquí y ahora. Y recuerde este mensaje: nosotros no somos las críticas a las que estamos expuestos. Somos lo que yo quiero ser. No soy mi pasado, no soy lo que me está pasando. Soy yo lo que quiero y lo quiero ahora. Muchísimas gracias. No sé si puedo seguir respondiendo mensajes. Gracias, gracias doctora Pantaleón. Era oportuno escuchar sus criterios, bastante apegados a la realidad y sin duda van a ser muy orientadores en cada una de las problemáticas que se presentan en este nuevo reentré de actividades. La doctora Pantaleón nos habló del impacto en la salud mental del COVID-19 y el confinamiento y nos entregó cifras de varios países y afirmó que pese a que tuvimos mayor tiempo de reacción en comparación a estos países, hoy en Ecuador no existen cifras del impacto en la salud mental del COVID y de esta fase de confinamiento. Argumentó que la emergencia sanitaria cambió todo lo que teníamos planificado, lo laboral, lo académico, lo personal, y conllevó en otro tipo de crisis, esta crisis sanitaria, como por ejemplo la crisis económica, y también hizo referencia a la pérdida de humanos y demás situaciones que de manera directa nos han golpeado. Pero dentro de su intervención también nos dijo que desde el rol del estudiante debemos retomar nuestro proyecto de vida
de pronto con ciertos cambios, pero el objetivo debe mantenerse. Nos invitó a que nos preparemos, planifiquemos, asumamos el desafío y que nos impliquemos desde el querer y merecer. En su elocución nos orientó cómo afrontar nuestras emociones o cómo tratar de hacer frente a estos problemas mediante el autocontrol. Habló de los sentimientos, de las emociones y de las propias necesidades que aparecen. Dijo que debemos justamente encarar con atención y energía y poner mucho, pero mucho cuidado, pero principalmente para proyectarnos en busca de esos objetivos planteados. Constantemente nos invitó a que nos enfoquemos en el querer, en el poder y en el merecer. Un triángulo de esos aspectos importantes para justamente enrumbarnos en medio de estas complicaciones. También se refirió a la importancia de participar en la sociedad de forma activa, así como lo están haciendo ahora, dentro de esta capacitación, dentro de este foro, fortaleciendo sus conocimientos y potenciando habilidades y de pronto tratando de nutrir con conocimientos ciertas falencias que antes de esta pandemia teníamos y que hoy tal vez se agudizaron, porque no es fácil encontrar respuesta a tantos frentes y tantos problemas que hoy nos agobian. Por eso nos dijo que es importante participar de forma activa para decidir, resolver y comunicar. Tres cosas importantes dentro del rol de un estudiante. Doctora, mi interrogante, hay algunas otras que por cuestión de tiempo no vamos a poder abordar. Usted habló de tantas cosas que han impactado justamente a raíz del COVID, no solo en el tema de los estudiantes, sino en los seres humanos en su salud mental. Desde su experiencia, ¿cuáles de estas situaciones son las más complejas hoy en asimilar y en superar? ¿Y de qué manera usted nos puede orientar en realizar una serie de priorización de estos impactos que hoy recibimos? Bueno, dentro del impacto de la salud mental, como pudieron ver, hay tres indicadores que siempre ocurren a nivel mundial, ¿no? La ansiedad, el estrés y la depresión están presentes antes del COVID. Antes del COVID ya teníamos problemas de ansiedad, problemas de todo tipo. El COVID lo que viene es y exacerba mucho más los síntomas de ansiedad. ¿Quién en este momento no tenía estrés? Antes del COVID, la mayoría de personas. La carga laboral, el número de horas de trabajo, el movilizarse de una ciudad a otra, el cuidado de los niños, etcétera. Todas esas actividades, ya recuerde que salimos de una época de Navidad, de Año Nuevo, las deudas, todo eso ya había una carga. Entonces, el COVID viene y lo golpea y lo exacerba y la gente entró en pánico. Si usted mira el comportamiento social al inicio, había mucho miedo y la gente estaba en la casa. Veo que la gente se empieza a relajar y empieza a recuperar su espacio social. Eso no es malo. Lo importante es que mantengan las medidas de protección básica. Hay que diferenciar. El estrés es un estado donde el cuerpo se defiende de situaciones estresantes. ¿Y qué es lo que sentimos? Dolor de cabeza, a veces tenemos náuseas, dolores en el estómago, tenemos sudoraciones en las manos, la ansiedad afecta el sueño, o usted tiene insomnio o le cuesta dormirse. Hay un constante nerviosismo, una agitación en el pecho. Todos estos efectos se pueden trabajar de manera personal, como les estuve explicando. Es muy importante empoderarse y reconocer mis recursos. Mire, la psicología aplica técnicas terapéuticas, pero también la psicología moderna trabaja con las personas para que las personas se puedan empoderar de sus propios recursos. Los jóvenes, hacer ejercicio, mantenerse ocupados, tener un horario, una rutina, las horas que dedique al play, a las películas, ahora va a tener que empezarlas a dosificar, porque ya tiene el ingreso a la universidad y va a tener horarios de trabajo, organizar su tiempo. El no organizar el tiempo es una de las primeras causas de estrés, porque a usted se le acumula el trabajo y no tiene cómo. Entonces, organizarse es prevención. Yo siempre considero que la prevención es lo más importante antes que la intervención. Entonces, si el tiempo lo puedo organizar, está en mis manos. El espacio, estoy en mi casa, lo puedo organizar.
El acceso al Internet, la universidad hizo una encuesta y hay un alto porcentaje que tiene acceso a Internet. La familia tiene que distribuir las responsabilidades, la carga del hogar para que pueda la mujer y el hombre tener sus espacios de descanso. Hay que hacer ejercicios, comer saludable, permanecer en contacto con los amigos, con los familiares, a través de las redes, porque todavía no está permitido. Esas son unas de las técnicas, escuchar música de relajación en las noches. Hay técnicas de meditación guiada que usted las puede encontrar en el YouTube, son muy, muy profesionales. Hacer ahora en la televisión, en los videos, las técnicas de yoga, meditación, todo eso ayuda a controlar aquello que nos causa estrés. Bastante clara su respuesta y oportuno también esas recomendaciones que nos ha traído en torno a esta temática. Para cerrar mi entrevista, dentro de las conclusiones que puede dejar este foro virtual, doctora, quienes están inmersos en el sistema de educación y aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje dentro de este proceso, desde la parte mental, ¿cuánto va a cambiar la educación post-pandemia? ¿Cuáles son esos principales retos desde la salud mental, justamente en la línea de las problemáticas que ya nos ha exponido? Y yo creo, por lo que he leído, por lo que he compartido con las personas de otros países que ya ellos están viviendo ya el volver a encontrarse. Lo principal es el miedo a contagiarse. Ese es el principal desafío y el reto que nos vamos a tener todos, volver a la supuesta normalidad. Ese es el primer miedo, a contagiarnos, especialmente en aquellas actividades donde existe asistencia masiva, como son las escuelas, los colegios, las universidades, los mercados. Otro de los retos nuestros es que vamos a querer tener lo antiguo, nuestra forma de vida antigua. Vamos a pelear nuestra forma, nuestra zona de confort, esa va a ser una lucha personal. Entre aquello que dejamos antes del COVID y nuestra mente nos hace creer que está paralizada en un paréntesis y que cuando salgamos a la vida la vamos a encontrar igual. Pues tenemos que entender que ese paréntesis no existe. Ese paréntesis ya no existe. Nosotros cuando salgamos haremos de nuestra vida, respetando las normas, escuchando de manera efectiva lo que digan las medidas del Ministerio de Salud, nos va a garantizar una tranquilidad. Es importante informarnos bien, tener la información veraz acerca de los cuidados, ser disciplinado. El COVID se alimenta también de nuestras prácticas culturales. Mientras más nosotros nos neguemos a practicar las medidas de seguridad, pues va a haber mayor contagio. Entonces, tenemos que entender que se alimenta de nuestras acciones negativas. Entonces, esa es otra de las razones que las cuales debemos estar preparados, ser disciplinados, escuchar las recomendaciones y ir acatando las normas y adaptándonos progresivamente a nuestra vida. Con esa respuesta también se refirió a la temática que nos exponía don Elvis Ordóñez en respecto a esta frase, el de volvernos a encontrarnos. Para cerrar el tema de las preguntas, son muchas en realidad, agradezco a las casi 800 personas que se han mantenido conectadas durante este foro virtual en lo largo de la exposición de la doctora Pantelón. Para terminar, en cuanto a las preguntas, Laura Patricia Muñiz nos dice, la pandemia ha permitido recuperar esos valores y principios que desde hace una década hemos olvidado. Doctora, su respuesta, por favor. Sí, la pandemia, sin darnos cuenta, yo le dije a lo largo de la conferencia que sin darnos cuenta nos estamos ya conteniendo. No somos conscientes. El permanecer en familia, yo creo que muchas personas antes de la pandemia decían, yo quiero pasar más tiempo en mi hogar, quisiera darle más tiempo a mis hijos, a mi pareja. Pues aquí está el tiempo y hemos tenido que aprender a reinventarnos en el hogar, a reinventarnos en el trabajo y en todos los espacios. La pandemia en su lado bueno ha fortalecido mucho más los lazos afectivos en la familia, los lazos de pareja, los lazos con los hijos, los lazos entre amigos y compañeros. Hemos valorado mucho la libertad, hemos valorado mucho la socialización, la capacidad, la oportunidad del encuentro. Creo que hemos valorado mucho el asistir a clases de manera presencial, hemos valorado aquello que por actividad cotidiana le estábamos perdiendo el valor y el interés. Hemos valorado mucho la capacidad de solidaridad.
porque en las familias se apoyan permanentemente durante esta pandemia. Totalmente, coincidimos en aquello y ya otras interrogantes justamente nos llevan a esa línea de cuánto va a cambiar la vida y si es un verdadero reto esta nueva normalidad para los estudiantes. Y ya nos decía la propia doctora Pantaleón que sí y en muchos aspectos. Doctora, la parte final, conclusión, recomendación para los alrededor de 800 estudiantes de todo el mundo que están en este foro virtual. Estudiantes, que primero les expreso el cariño que les tengo. Aquellos jóvenes que son mis estudiantes, siempre les digo, yo no los veo en lo que son, yo los miro en lo que se van a convertir. Pues esta es una oportunidad para que ellos sean conscientes en lo que han logrado superar y en todo el mundo que quieren conquistar. Como lo dije desde un inicio, el mundo que ellos quieren existe, es real y es posible. Solo falta voluntad, predisposición y que asuman el desafío. Sigan adelante, luchen por su proyecto de vida, adáptense a los cambios, busquen ayuda en el caso que aquello que les esté pasando ya rebase sus capacidades y ellos van a poder salir adelante. Los jóvenes tienen una gran capacidad, como los niños, de reinventarse y de resiliencia. Eso es mi mensaje. Confíen en sus capacidades, confíen en su potencial. No piensen en el fracaso ni en el miedo. Lo que les pase es aprendizaje. Actitud positiva para estos nuevos retos, que justamente van en la misma línea de los objetivos que tal vez nos planteamos, pero con nuevos problemas que se enfrentan en ese duro y largo camino. Doctora Pantaleón, muy gentil, gracias. Era oportuno recoger sus criterios. En la recta final, estimada vicerrectora administrativa de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, doctora Doris Ceballos. Más que oportuno, esta temática en medio del nuevo ciclo educativo y el retorno a actividades en el ámbito educativo en otros países, post pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de este confinamiento que también nos conlleva a conceptualizar estos conceptos, valga la redundancia, de una manera distinta, pero siempre apegado a lo que nosotros queremos conseguir justamente con el razonamiento y con esa actitud positiva para encararlo. En la recta final usted. Muy bien, abogado Carlos Luis Vázquez, realmente ha sido un gusto para nosotros tenerlo acá esta tarde. Muchas gracias por su participación, por su brillante participación y por supuesto a nuestra panelista, la doctora Pantaleón, quien nos ha dado unas pinceladas excelentes para saber desde el espacio de estudiantes, en nuestro entorno estudiantil, en nuestro entorno familiar y en nuestro entorno como sociedad, qué hacer y cómo hacer hoy en momentos cuando el nerviosismo puede apoderarse de nosotros. Gracias por acompañarnos, Carlos Luis, gracias por acompañarnos, doctora Gisela. A todos ustedes los esperamos el próximo viernes en un nuevo foro que va a estar fabuloso y les va a encantar sobre marketing digital para emprendedores. Quiero decirles que no es fácil para los estudiantes que son hijos y padres a la vez, que deben salir a trabajar para sostener el hogar. Tampoco es fácil para aquellas estudiantes que son mujeres y son madres, para los estudiantes que han perdido un familiar, para aquellos que en medio de la crisis les está golpeando más duro que a otros. Nunca será fácil, pero debo decirles desde el fondo de mi corazón que levanten el ánimo. Aunque todos tengamos o tengan diferentes realidades, más bien, desde donde quiera que ustedes estén conectados ahora, les enviamos un fuerte abrazo. Mantengan la esperanza, pues nosotros la tenemos en ustedes. Recuerden que ustedes son ese talento que a pesar de encontrarnos en cualquier crisis, seguirán siendo esa semilla, esa fe y esa esperanza para la humanidad. Llegamos a la parte concluyente, nos ayudan con la encuesta, también vamos a poner en el chat la encuesta que la doctora Pantaleón mencionó y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Cordiales saludos.